Hola a todos. Como sabréis, con el objetivo de facilitar y fomentar la comunicación con compañeros y profesores, se asigna a cada estudiante de la UPV una cuenta de correo corporativa. En este vídeo explicaremos ciertas opciones de la cuenta que permiten facilitar su uso. Para empezar, explicaremos cómo redireccionar los correos entrantes a cualquier otra cuenta. Después, enumeraremos los pasos a seguir para poder enviar correos desde cualquier cuenta personal de Gmail o Hotmail con la dirección de correo corporativa. Para redireccionar los correos entrantes, lo primero que tienes que hacer es entrar en la cuenta de la UPV, con el nombre de usuario y la contraseña correspondiente. Una vez dentro, haz clic en la opción Filtros que está dentro de la sección Correo, situada en la columna de la izquierda. Se mostrarán varias opciones. De entre ellas, selecciona Reenviar. Aparecerá una casilla Selección y un campo de texto. Conviene dejar sin marcar la casilla, ya que si no, la memoria de la cuenta se podría llenar en poco tiempo. En el campo de texto, escribe la dirección a la que quieras redireccionar todo el correo. Si así lo deseas, puedes introducir más de una. Después de rellenar los datos, dale a Guardar. De ahora en adelante, todos los correos entrantes se redirigirán automáticamente a la dirección facilitada. Ahora explicaremos cómo enviar correos desde una cuenta de Gmail con la dirección de la UPV. Una vez dentro de tu cuenta de Gmail, dale a Configuración y ahí a la pestaña Cuentas e importación. Busca la sección denominada Enviar mensaje como y pincha en Añadir otra dirección de correo tuya. Se abrirá una nueva ventana con dos campos de texto. El primero estará rellenado con el nombre de la cuenta y en el segundo habrá que introducir la dirección de la cuenta de la UPV. Una vez rellenado, dale a Siguiente paso y luego de nuevo a Siguiente paso, ya que la configuración por defecto es correcta. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pincha en Enviar verificación. De esta manera se enviará un mail a tu cuenta de la UPV en el caso de que no lo hayas redirigido, o si no, a tu otra cuenta de correo, aunque puede que no aparezca de inmediato. Hay dos opciones para verificar el proceso. Hacer clic en el enlace que aparece en el correo de verificación o escribir el código proporcionado en la ventana de Gmail. Las dos opciones son equivalentes. Una vez hecho esto, al escribir un correo desde la cuenta Gmail, podrás elegir la cuenta desde la que enviarlo. Por último, explicaremos cómo realizar el mismo proceso en Hotmail. Una vez estés en el buzón de entrada, haz clic en la sección Opciones y luego en la subsección Más opciones de configuración de correo. De entre las opciones que os aparecen, elige tus cuentas de correo electrónico, que está dentro de la sección Administrar tu cuenta. Cuando se cargue la página, pincha en Agregar una cuenta de solo enviar, que está en la sección Agregar una cuenta de correo electrónico. Rellena el campo de texto con tu dirección de la UPV y dale a Enviar mensaje de verificación. De nuevo, se enviará un mensaje a la cuenta de correo de la UPV en el caso de que no lo hayas redirigido, o si no, a tu otra cuenta de correo, aunque puede que tarde en llegar, y solo faltará pinchar en el enlace que contiene. El proceso ha terminado. Ahora, cuando envíes un correo desde Hotmail, podrás elegir la cuenta desde la que hacerlo. En caso de que tengas algún problema en alguno de los procesos explicados, llama al Centro de Atención a Usuarios, donde te aclararán las dudas que te hayan surgido.
Este es el teléfono 945 01 4400.